hora o por tarde, tratando de hablar las cosas esenciales nada más. Entonces, lo que nos corresponde para el día de ahora es hablar un poco acerca de lo que son los errores, ¿no? Bueno, la asignatura, pues, bueno, primero no sé si todos logran ver mi pantalla y Sí, la sí, presentación. Todos, sí, ¿verdad? sí, sí. Ok, Se escucha, sí, ¿me escuchan? sí, sí, todo bien. Ok, entonces menciono la asignatura didáctica específica de la matemática 2. eh, y pues ahí están las generalidades, mi nombre, la universidad y pues la carrera, ¿no? La licenciatura en la enseñanza de la matemática. Eh, pues estamos en un ciclo 2 2019 y pues la idea es trabajar un poco con el error como una fuente de aprendizaje. Comentando un poco, pues a nosotros siempre nos ha pasado que cuando nos equivocamos en algo, pues lo primero que recibimos son burlas o críticas, pero nadie nos ve lo que podemos aprender a raíz de haber cometido ese error o haber tenido esa dificultad. Y comúnmente ya dentro del salón de clases lo que sucede es que si a un estudiante se le hace críticas por haberse equivocado, es como que se le infunde un temor y muy difícilmente va a preguntar cuál fue el por qué cometió el error o en qué falló, porque comúnmente bueno, de hecho creo que a todos nos ha pasado en algún momento. Ujú. Entonces, es básicamente tratar sobre cómo adquirir un aprendizaje a raíz de un error. Entonces, bueno, el objetivo general, pues hay que analizar el objeto de estudio de la didáctica para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje a partir de la aplicación del contrato didáctico que se puede establecer en el aula, así como situaciones que se organizarán durante la clase. Luego, algunos objetivos específicos tenemos ahí que contribuir a mejorar la eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje para obtener mejores resultados, impulsar la actualización didáctica y generar el desarrollo y satisfacción profesional de los profesores y profesoras. Bueno, y también ayudar al clima escolar y contribuir a que los alumnos aumenten su motivación al estudio de matemáticas. Recordemos que, eh, pues, una de las cosas que siempre tratamos de mejorar es la motivación a los estudiantes a incursionarse en este ámbito, en esta área. Entonces, luego tenemos ahí el error como una categoría pedagógica. Entonces, dice que para comprender lo que supone una pedagogía del error, primero hay que saber en qué consiste esa pedagogía y qué sostiene su supresión. El contraste entre los supuestos o principios de una y otra concepción, así como su traslación a la práctica, esto nos proporcionará nuevos modelos y nuevas formas de enseñar. Es decir, antes de comprender cómo es en realidad esta pedagogía del error, debemos de ver en qué consiste corregir ese error, ¿no? Incluso cómo trasladar ese error a la práctica y ver cómo eso nos va a proporcionar nuevos modelos y nuevas formas de hacer lo que es una enseñanza y aprendizaje. Bien, entonces, ah, tenemos ahí que el error como categoría pedagógica y ahí está lo que estaba mencionando anteriormente. Entonces, ah, a través de un mecanismo didáctico de ejercitación, que en el caso en matemática es la resolución de problemas, eh, el alumno va adquiriendo confianza y conciencia del éxito en las tareas de aprendizaje. Es decir, en la resolución de problemas, un estudiante entre más
se le hace o adquiere la habilidad de resolver problemas, empieza a tomar confianza en sí mismo y adquirir una mayor conciencia sobre el hecho del por qué se trabaja, ¿no?, la solución de problemas. Pero aún existe otro principio más explícito que elimina todas las dudas sobre esta pedagogía, del éxito a la que nos referimos. Es decir, bueno, el principio es el principio de las respuestas correctas. Es decir, ah, en un estudiante le generará mayor satisfacción el hecho de que resolvió el problema y obtuvo la respuesta correcta, eh, a que resuelve el problema pero no logró llegar a la respuesta correcta en realidad. Eh, el fracaso desmotiva al alumno y perjudica su aprendizaje. Es preciso, en consecuencia, favorecer el éxito provocando la respuesta correcta con la mayoría de las preguntas. El error como categoría instructiva, bueno, se debe entender como una conducta evitativa y contraproducente, ya que desanima, distancia, infunde complejos. Entonces, si bien es cierto, a lo mejor un pequeño error de signo o un pequeño error de cálculo, de precisión aritmética, qué sé yo, ese puede ser un factor que desmotive, que desanime, incluso que desaliente y que le infunde cierto complejo a un estudiante. Un complejo de yo no puedo hacerlo, por ejemplo, dentro de otras cosas. Entonces, en ese sentido, pues el error que podríamos o se puede cometer a la hora de resolver un problema, pues es como más difícil de superar. Entonces, de hecho, pues por naturaleza de los seres humanos, siempre juzgamos a una persona por una vez que se equivoque, pero no por todas las veces que hizo bien un trabajo. Entonces, es por eso que adquiere un papel sumamente importante. Entonces, ¿qué sucede cuando realmente se comete un error a la hora de resolver un problema? Pues surgen muchas preguntas. Entonces, dentro de las preguntas que surgen, pues podemos mencionar, por ejemplo, cómo se está definiendo el error para que tenga tales efectos. Es decir, cómo habrá definido ese estudiante y habrá interpretado ese problema para que al final le genere ciertos efectos. También nos puede generar la pregunta de, ¿está en el sujeto que lo comete o quienes lo enjuician? Es decir, podría ser que el error esté en quien lo cometió o en realidad el error esté en quienes están haciendo la crítica sobre el error que se cometió. También podría surgir la pregunta de, ¿tiene una naturaleza perniciosa en los aprendizajes o por el contrario ha de tomarse como un mero síntoma? También se puede surgir la pregunta de qué ocurriría si aplicáramos el mismo criterio condenatorio y efectos psicológicos a los errores cometidos en un niño de 3 años al aprender de la lengua materna. ¿Cómo hacemos o cómo hemos aprendido las conductas sociales? No tiene sus propios errores cada etapa del desarrollo. Entonces, ¿cómo interpretar los errores habidos en los descubrimientos científicos? Es decir, podrían surgir muchas preguntas que tienen que ver o están relacionadas a eso. Entonces, lo que sí sabemos es que la parte de el azar, o sea, la teoría de resultados inciertos siempre estará presente en muchos descubrimientos que están asociados a fallos. Es decir, por errores o por equivocaciones se han realizado muchos descubrimientos y esto significa que en realidad el error siempre ha sido un gran aliado de la ciencia.
Eh, el progreso realmente del azar, pues, ha debido de, o se ha generado debido a que siempre a través del error se ha logrado descubrir algo que a lo mejor no se tenía en cuenta. Entonces, de esa manera es que se trata de impulsar el error como una medida que me permita o que permita desarrollar ciertas habilidades para enseñanza. Entonces, hablamos de la pedagogía del error y hablamos también incluso de la pedagogía del éxito. Entonces, esta es una concepción asumida tanto por los teóricos de la educación como por los profesionales de la enseñanza, desde los orígenes de la pedagogía hasta nuestros días. Entonces, la didáctica magna de Comenio ya planteaba la eficacia de la enseñanza-aprendizaje a través de los cuatro principios generales. Los principios generales que deben de considerarse es la seguridad, la facilidad, la solidez y la rapidez. Bien, pero ¿qué se entiende en realidad por error? Entonces, ¿qué es lo que en realidad nosotros entendemos cuando hablamos de lo que es un error? Pues básicamente, ah, bueno, mencionaba qué es lo que nosotros realmente entendemos por error. Pues realmente es un término que tiene una alta significación connotativa y también tiene una gran carga emotiva. Es decir, hablar de error o enjuiciar a alguien por un error no solo genera conmoción, sino que genera cierta emoción, ya sea positiva o negativa. Eh, Esto se puede comparar como, por ejemplo, eh, con un vaso que no está lleno del todo. Eh, Unos percibirán que le hace falta hasta llenarse, los más optimistas verán que ya tiene lo suficiente y otros dirán que es suficiente lo que tiene el vaso. Es decir, yo puedo estar o puedo hablar sobre lo que es o tener un vaso lleno y pues habrán diferentes expectativas sobre ese vaso, si le hace falta mucho, le hace falta poco, es suficiente, necesita estar lleno, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos ver el error desde una consideración pedagógica? Entonces, como un vaso medio lleno, un vaso medio vacío. La pedagogía del éxito adoptará una postura negativa frente al error como un aspecto defectuoso, inadaptado, que habremos que eliminar. Entonces, la pedagogía del error, por su parte, valora lo que ya se tiene conseguido y analiza a través del error lo que falta mejorar. Es decir, eh, si lo vemos desde el punto de vista, pues la pedagogía del éxito solo acepta básicamente todo lo que suceda realmente exitosamente. Entonces, si tenemos un vaso medio lleno o medio vacío, para la pedagogía del éxito, pues eso será básicamente una crítica. Si es algo que no está bien, que no se adapta, que hay que eliminarlo porque no está como debería de estar. En cambio, si lo retomamos desde el punto de vista de la pedagogía del error, pues tener un vaso medio lleno o vaso medio vacío, pues considerará que o valorará lo que se tiene y se analizará lo que se ha conseguido para tratar de mejorarlo y tratar de obtener lo que a lo mejor hace falta. Entonces, desde una perspectiva constructiva, el error es un desajuste entre lo esperado y lo obtenido.
hace referencia a criterio, norma o valor, pero no comporta actitud sancionadora ni punitiva. Es decir, se da la valoración, se hace la crítica sobre lo que está sucediendo, pero tampoco sanciona, es decir, tampoco condena o elimina. Eh, en otros tiempos dice que se castigaba duramente al sujeto que no lograba los aprendizajes previstos, pero no se analizaban sus causas. Esta práctica carecía de sentido educativo mediante calificaciones, eh, sin analizar a qué se debían esos fallos. Sin embargo, el error en la práctica escolar simplemente pone de manifiesto una ocurrencia inadecuada, la existencia de fallos en el proceso de aprendizaje. Es, es decir, comúnmente el error o cometer un error o no adquirir cierta calificación pues era condenado, incluso hace tiempo atrás era como condenado, pero nunca se veían los factores del por qué no se adquiría eh, los resultados esperados ni qué había que hacer para ello, simplemente era condenado. De hecho, los errores en el aprendizaje ocurren de manera normal, e incluso se puede hacer una estimación dentro de lo que es un proceso de aprendizaje. Ahora, debido a eso, pues el hecho de un estudiante pueda cometer un error o se vuelve, bueno, en nuestras escuelas los estudiantes tienen miedo a equivocarse cuando el profesor pregunta en clase. ¿Por qué? Porque si el profesor pregunta en clase eh, y el estudiante no responde correctamente, entonces sabe que el profesor tomará una postura sancionatoria o castigará la respuesta que se dio o que el estudiante tuvo. Entonces, de esa manera, los estudiantes se vuelven sumisos o tienden a no preguntar, a quedarse callados por el hecho de que, bueno, si cometo un error, pues me voy a ver condenado, incluso por las críticas hasta de sus propios compañeros. Entonces, la pedagogía que describimos dice que parte de que el error es un elemento inseparable de la vida. No es posible no equivocarse en el proceso de aprender. El error es asumido como una condición que acompaña a todo el proceso de mejora, como un elemento constructivo e innovador. Entonces, lo que nos menciona es que pues no podemos decirle a alguien que no se equivoque cuando nosotros nos hemos equivocado a lo mejor muchas veces más. No es Nadie aprendió algo sin antes haberse equivocado. Es decir, todos hemos pasado por un error, incluso errores unos más grandes que otros. Entonces, pero lo que nos ha permitido el error es corregirnos y ver en qué hemos fallado. Entonces, desde ese punto de vista, pues el error es un elemento constructivo y innovador. Porque me sirve para hacer una crítica, incluso una autocrítica, ver en qué aspectos he fallado y tratar de mejorarlos de la mejor manera. Y es que la formación humana no se guía por leyes ni tampoco por ciertos postulados científicos. Por más que las ciencias de la educación traten de buscar reglas y normas de carácter generalizador, pues realmente la formación humana no las sigue o no las tiene. Simplemente se trata de dar unas pautas o normas a seguir, pero no se siguen exactamente al pie de la letra. ¿Por qué? Porque el esfuerzo de cada persona, de cada ser humano, pues acepta sus limitaciones. Nunca se podrá comparar lo que es un saber pedagógico con un cierto conocimiento de lo que son las ciencias. De hecho, bueno, el segundo
supuesto de esta pedagogía es la aceptación del análisis del error frente a la evitación que caracteriza la pedagogía del éxito. Es decir, la pedagogía del error nos dice que hay que aceptar el error y hay que analizarlo. En cambio, la pedagogía del éxito nos dice que debemos de evitarlo. Entonces, como decíamos anteriormente, los errores del alumno son asumidos como condiciones concomitantes del proceso. No se provoca ni se incita a ellos, sino que se acepta y se analiza. El error nos permite adentrarnos en los mecanismos cognitivos. No todos los errores tienen la misma importancia. Entonces, es decir, puede ser que a lo mejor se cometa un error que puede pasar desapercibido, pero no necesita ser tomado en cuenta porque no, no genera ninguna relevancia o importancia. Incluso también existen errores que no se pueden tomar como un aprendizaje. Entonces, tenemos que el error es un síntoma. ¿Por qué se considera como un síntoma? Dice que un indicio del que ha de saber aprovecharse el profesor para su diagnóstico. Del mismo modo que eliminar la fiebre no supone erradicar la enfermedad, sino encubrirla. El error es un indicador de que determinados procesos de enseñanza-aprendizaje no funcionan. Quien se enseña para evitar el error sin analizar sus características y tipología no mejora los procesos de aprendizaje. Entonces, para nosotros en la enseñanza, pues el error debería de considerarse como eso, como un síntoma. Es decir, si yo estoy desarrollando un cierto contenido, un cierto tema, y pues veo, solamente me dedico a ver los resultados buenos de lo que estoy enseñando, pero no me detengo a examinar los errores que están cometiendo los estudiantes. Entonces no estoy haciendo un buen análisis. De hecho, se supone que ver el error que los estudiantes están cometiendo en encontrar algún valor, qué sé yo, eso me permitirá como dar la medicina apropiada para erradicar ese problema. Y por eso es que se considera como un síntoma. Entonces, luego menciona ahí que quien se empeña en evitar ese error y no los analiza ni trata de ver qué característica y tipo tiene, entonces jamás podrá mejorar un proceso de aprendizaje, porque está tratando de ignorar lo que realmente está sucediendo. Ahora, en tanto que la pedagogía del éxito se operativiza a través de una pedagogía por objetivos, extendida no solo en el ámbito de la programación, sino aplicada a nivel de dirección y organización escolar, pues la pedagogía del error parte del análisis de diagnóstico e intervenciones en el proceso. Entonces, las tareas que comúnmente el profesor desempeña en el aula son las siguientes: explica, pregunta y ayuda al alumno a corregir ejercicios y evaluar conocimientos. En la concepción que exponemos, dedica cierto tiempo a diagnosis, análisis de los errores y causas, plantea situaciones de aprendizaje, orienta o los guía dichos aprendizajes, evalúa procesos, estrategias, actitudes. Además de los conocimientos, no se trata pues tan solo de extender el error, sino que comporta un modo distinto de actuar profesionalmente. Es decir,
no se trata solamente de ver que un estudiante está cometiendo un error y seguir con el mismo comportamiento, sino que a partir de ese problema, pues tratar de dar un punto de vista diferente de una manera profesional. Entonces, luego tenemos ahí un cuadro comparativo entre la pedagogía del éxito y la pedagogía del error. Eh, Algunas consideraciones que hace la pedagogía del éxito, pues dice que hace una desviación de la norma, es decir, comportamientos inadaptados, elemento regresivo perjudicial, carácter sancionable, evita el error, indicador de resultados no conseguidos. Pues en tanto la pedagogía del error pues hace desajuste entre lo esperado y lo obtenido, hace un elemento constructivo innovador, condición de concomitante del aprendizaje, hace una acepta y analiza el error y da un diagnóstico o síntoma del proceso. Los enfoques conceptuales, pues para la pedagogía del éxito atiendes los resultados, predomina el criterio de eficacia, relación entre los objetivos y productos, origina pedagogía de objetos. En cuanto a la pedagogía del error, pues tiene una atención preferente a procesos, predominio de criterios de eficiencia, relación entre el proceso, medio y producto, da pie a la pedagogía del proceso. Investigación de procesos cognitivos. El rol del profesor en la pedagogía del éxito y el rol del profesor en la pedagogía del error. En el primer caso, pues el profesor tiene el rol de corregir y sancionar errores y equivocaciones. Planifica y diseña acciones que aseguran el éxito, dirige los aprendizajes y tiene una actitud rígida respecto al plan inicial. Sobre todo evalúa todos los conocimientos. En cambio, en la pedagogía del error, pues hace un diagnóstico a través de errores, plantea situaciones de aprendizaje, orienta y guía los aprendizajes, tiene una actitud flexible respecto al plan inicial y evalúa también procesos estratégicos. Entonces, el rol del alumno en la pedagogía del éxito es que tiene una actitud receptiva, predomina el principio de individualización y tiene un aprendizaje centrado en objetivos. En la pedagogía del error, pues tiene una actitud participativa, integra, individualiza y socializa, también tiene mayor actitud de aprendizaje. Pues las metodologías para la pedagogía del éxito es ejercitación y aplicación. Para la pedagogía del error, pues la metodología es heurística y aprendizaje autónomo. Y la forma de evaluar, ¿no? Para la pedagogía del éxito está centrada en objetivos y en instrumentos de objetivos. Mientras que en la pedagogía del error, pues la evaluación se da en procesos, medios y resultados, y los instrumentos igual son objetivos y subjetivos. Luego tenemos ahí lo que son algunos modelos y estrategias docentes. Algunos modelos que se aplican a la pedagogía del éxito está el modelo de Carroll, la pedagogía correctiva de Bomboy, sistema individualizado de Keyer-Chirman, aprendizaje por dominio de Bloom, instrucción basada en competencias de Thorsen, enseñanza programada lineal, diseños tecnológicos de instrucción, enseñanza modular, enseñanza asistida por ordenador y enseñanza a la carta. Mientras que los modelos y estrategias que se adaptan para la pedagogía del error está el modelo de descubrimiento de Brunner, método natural de Freinet, método de investigación de Tocnussi, aprendizaje autónomo, pedagogía vivencial, metodología heurística, aprendizaje de experiencias, aprendizaje por resolución de problemas, aprendizaje mediante moderador y luego simulación.
Entonces, es como una comparación entre la pedagogía del éxito y la pedagogía de del error. Luego tenemos ahí cómo conceptualizamos en realidad el error. Entonces, realmente considerar el error no como una falta o una insuficiencia, sino como una parte coherente de un proceso. Esto ayuda al alumno a tomar conciencia de que puede aprender de sus errores y a nosotros mismos, los docentes, a aprender mucho de los errores de nuestros alumnos. Esto es, esta es una parte muy importante, ya que comúnmente nosotros a la hora de desarrollar siempre, por ejemplo, un contenido, eh, cada vez que lo desarrollamos, por muy perfectamente que lo podamos comprender, eh, siempre que lo volvemos a desarrollar tenemos un nuevo aprendizaje y ese aprendizaje comúnmente lo adquirimos a raíz de algún error que cometió un estudiante. Es decir, siempre encontramos una manera diferente de explicar algo que quede un poco más claro, o sea, un poco más específico. Pero eso siempre lo logramos comprender a raíz de que hubo un error que a lo mejor que se cometió por un estudiante. Entonces, desde ese punto de vista, pues es que debería de conceptualizarse lo que es el error. Ahora, ¿por qué nosotros hacemos el estudio de errores? Pues realmente los errores deberían de ser una preocupación constante para el docente. El proceso de construcción de los conocimientos matemáticos aparecen sistemáticamente errores y por eso dicho proceso deberá incluir criterios de diagnóstico, corrección y superación mediante actividades que promuevan el ejercicio, la crítica sobre sus propias producciones. Es decir, siempre que estamos desarrollando un contenido en matemática, ya sea por ejemplo resolución de ecuaciones, trabajando límites, derivadas, qué sé yo, siempre estarán presentes de forma natural ciertos errores que cometerán los estudiantes. Entonces, por eso es que es importante para nosotros estudiar esos errores, porque esos errores es la preocupación constante que el docente se genera. Y de manera general, lo que más preocupa es la persistencia y la masiva de alguno de ellos. Es decir, uh, comúnmente nos preocupa el hecho, bueno, si lo vemos en un ejemplo sencillo, estamos tratando de enseñar, por ejemplo, multiplicación y repetimos, por ejemplo, que signos iguales uh, nos dará un signo positivo y que signos diferentes nos dará un signo negativo, pero lo volvemos y lo expresamos en un problema y los estudiantes siguen cometiendo el mismo error. Se aclara el porqué de los signos y nuevamente a la hora de ponerlo en práctica vuelven a cometer el error. Entonces ese tipo de problemas son los más preocupantes en realidad porque a pesar de que se da la corrección no logran interpretar eh, la diferencia de los signos en este caso. Entonces es como que sigue persistiendo y persistiendo el error ahí. Entonces ese tipo de problemas en general son los que más da la preocupación, ¿no? A veces es como tratar de hacer entender o de explicar de otra manera del por qué signos iguales nos darán un signo positivo y por qué signos diferentes nos darán un signo negativo. Entonces, y creo que esto para las personas que a lo mejor laboran ya como docentes, se han encontrado siempre con esa problemática, ¿no? El problema de los signos. Y es como un error constante que se mantiene ahí y que persiste. Incluso creo que hasta a nosotros nos ha pasado en un ejercicio, ¿no? Siempre tenemos a tener a lo mejor esa confusión o esa duda sobre, sobre signos.
Eso es solamente como poniendo un caso sencillo, pero muy claro de que a veces sigue persistiendo el error por más que se trate de corregir. Entonces, ¿cómo tratar de dar una solución en donde al estudiante le quede claro de cómo será el signo que obtendrá a la hora de multiplicar? Ese tipo de problemas es el que la pedagogía del error nos dice que debemos acudir o debemos de tratar de resolver, porque siempre estará presente en la solución de un problema. Entonces, por eso es importante estudiar los errores, sobre todo en matemática. ¿Por qué? Porque a la hora de resolver un problema, pues siempre estará presente el error. Y pues evidentemente estos errores van a influir siempre en el aprendizaje de diferentes contenidos, y siempre será imprescindible que ellos lo reconozcan y asuman la necesidad de superarlos. Es decir, se debe de hacer conciencia en que es necesario aprender a corregir esos errores porque se necesitará para desarrollar ciertos contenidos. Entonces, hacerle un análisis a ese tipo de errores es que le servirá al docente para organizar las estrategias que debe realizar para tratar de mejorar esos errores. Entonces, reconociendo que conocer sobre errores y los errores propiamente dichos es importante para el profesor. ¿Por qué? Porque promueve información, le da datos necesarios e imprescindibles para una enseñanza y un aprendizaje de calidad en el marco del proyecto. El error como organizador didáctico en el aprendizaje de matemática se pretende generar aportes sobre esta problemática. Pues, no obstante, la investigación en torno a los errores en el proceso de aprendizaje es una de las principales preocupaciones actuales de la matemática. Debido a eso, muchos autores proponen ciertas líneas de investigación en cuanto a errores, y tenemos acá el caso de Lüchtico, que propone los siguientes parámetros. Este propone que los estudios sobre análisis, causas, elementos, taxonomías de clasificación de los errores. Se deben hacer trabajos acerca del tratamiento curricular de los errores, incluso estudios relativos a la formación de los docentes en cuanto a la capacidad para detectar, analizar, interpretar y tratar los errores de sus alumnos. También trabajos de carácter técnico que incluyen técnicas estadísticas como contrastar hipótesis para el análisis de los errores. Es decir, estas son algunas investigaciones que se están generando actualmente, tratando de comprender o de tener una idea más clara sobre los errores. Que estas líneas de investigación incluso podrían ser ciertos temas de estudios para ustedes. En el caso de, estamos hablando de que posiblemente a alguien le interese enfocar su trabajo de graduación en lo que es didáctica de la matemática. Entonces podría enfocarlo en el estudio sobre análisis de errores, causas de los errores, elementos que involucran errores, las taxonomías de clasificación. Podría interesar también hacer trabajos acerca del tratamiento curricular de los errores, es decir, cómo curricularmente se está tratando este problema. Estudios relativos a la formación de los docentes en cuanto a la capacidad para detectar, analizar, interpretar y tratar los errores de sus alumnos. Y incluso trabajos de carácter técnico, que es decir, medidas estadísticas que permitan, por medio de una
un contraste de hipótesis, hacer un análisis de los errores. Entonces, mencionamos aquí algunos tipos de errores que cometen los estudiantes. Es decir, existen muchos, pero dentro de ellos mencionamos algunos acá. Entonces, dentro de los errores que comúnmente los estudiantes cometen, pues categorizarlos nos hace posible centrar la atención hacia esos diferentes aspectos. También nos permitirá hacer una evaluación diagnóstica más eficaz para poder ayudar a nuestros estudiantes en sus dificultades cognitivas y sus carencias de sentido en objetos matemáticos y en el desarrollo de una actitud racional hacia la matemática. Entonces presento ahí algunas categorizaciones o clasificaciones realizadas por algunos sectores que lo manejan desde diferentes enfoques. Tenemos ahí el caso de Boop. Describe errores comunes cometidos por los alumnos atribuidos a 4 puntos. Los 4 puntos que él menciona pues son: el primero, dice que los errores dependen de la naturaleza y el significado de los símbolos y las letras. Comúnmente los símbolos son un recurso que permite denotar y manipular abstracciones, es decir, nosotros en matemática preferimos utilizar un símbolo para trabajar algo abstracto en lugar de tener que escribirlo deletreadamente. Entonces, el reconocimiento de la naturaleza y el significado de estos símbolos me permitirá comprender cómo voy a operar con ellos, cómo los voy a interpretar y los resultados que voy a obtener. Entonces, incluso la transferencia aritmética que se da hasta el álgebra. Entonces, comúnmente ese es un tipo de error, no tener claro la naturaleza y el significado que tiene un símbolo y una letra utilizada en matemáticas. También menciona que otro error es el objetivo de la actividad y la naturaleza de las respuestas en el álgebra. Es decir, muchos estudiantes no se dan cuenta y siempre suponen que en las cuestiones algebraicas se les exige siempre una solución única numérica, cuando realmente podría ser que no exista una única solución, sino muchas soluciones. También la comprensión de la aritmética por parte de los estudiantes, es decir, las dificultades que los estudiantes presentan en el álgebra muchas veces no son tanto dificultades, más que todo son problemas que tienen que no lograron corregir en aritmética. La mayoría pues de los problemas que presentan son errores cometidos en aritmética. Reflejan dificultades de interiorizar conceptos o les hace falta tener la percepción de un concepto. También el uso inapropiado de fórmulas o reglas de procedimiento. Entonces, comúnmente errores surgen cuando un estudiante usa inadecuadamente una fórmula o una regla que a lo mejor extrajo de un libro o que la usa tal como la conoció y trata de adaptarla incorrectamente a la situación en la que lo va a aplicar, o comúnmente no logró hacer de la fórmula de explicar correctamente lo que necesita para poderla aplicar. Entonces, estos son errores comunes cometidos por alumnos de acuerdo desde el punto de vista de Boop. Luego tenemos ahora a Mulher. Este hace una caracterización de los errores cometidos por los alumnos. Entonces, dentro de su caracterización, pues dice que los errores surgen en la clase generalmente de manera espontánea y sorprenden al profesor. Esto puede pasar a menudo en una clase. Desarrollando un cierto contenido de manera espontánea surge un error, es decir, a un estudiante se le genera un error así de la nada, que incluso el mismo profesor se sorprendió porque no supo a lo mejor cómo responder o cómo interpretarlo.
También dice que algunos errores son persistentes, particulares de cada individuo y difíciles de superar porque requieren una reorganización de los conocimientos en el alumno. Eh, este tipo de problemas se da más que todo como cuando, por ejemplo, estaban a lo mejor resolviendo ecuaciones por séptimo grado y siempre tiene el problema a la hora de separar variables y números, y llegó incluso a bachillerato a la universidad con ese problema. Entonces corregir ese problema se vuelve un tanto complicado porque es como que hay que cambiar todo el conocimiento que el alumno ya ha adquirido hasta esa etapa y hacer una organización nuevamente de lo que según él conocía y era válido. También considera de que predominan los errores sistemáticos, es decir, eh, comúnmente se revela eh, los procesos mentales que ha llevado al alumno a una comprensión equivocada. Eh, Comúnmente son resultado de tener conceptos inadecuados de ciertos fundamentos de matemática. A lo mejor pueden ser reconocibles o no reconocibles por el profesor. Eh, Pueden incluso ser errores al azar o pueden ser errores ocasionales. Es decir, posiblemente sea un error de, de comprensión mental que lo mantiene ahí, que comúnmente el profesor se pudo dar cuenta o incluso puede pasar desapercibido. Luego, los alumnos en el momento no toman conciencia del error, es decir, comúnmente un alumno, comete un error, pero no es consciente de- del por qué cometió el error ni tampoco trata de hacer una corrección sobre eso. Algunos errores se gestan en la comprensión o el procesamiento que hace el alumno de la información que da el profesor. Es decir, el profesor está dando una información, está explicando algo y se generó una duda. Entonces, esa duda o el estudiante no comprendió algo, pero como no quiso preguntar, se fue generando la duda y eso al final de cuentas se generó un error. Entonces, luego tenemos otro punto de vista de errores que cometen los estudiantes y este es eh, descritas por Rico. Dice que RAD ofrece una taxonomía para clasificar los errores de procesamiento de la información, estableciendo categorías generales para el análisis. Dentro de ello considera de que hay errores debido a dificultades del lenguaje. Es decir, muchas veces aprender conceptos, símbolos y vocabularios matemáticos para muchos estudiantes es un problema similar al aprendizaje de una lengua extranjera. Es decir, a lo mejor para algunos se les sea fácil aprender símbolos, conceptos o vocabulario, pero otros lo ven como si estuviesen aprendiendo otro idioma, ¿no? Es algo difícil. Y pues eso genera pues ciertas dificultades y por eso se consideran dificultades del lenguaje. También los errores derivados al mal uso de símbolos y términos matemáticos debido a que no se tiene un inadecuado aprendizaje. También considera que existen los errores debido a dificultades para obtener información espacial. Las diferentes el desarrollo de capacidades individuales, pues para pensar mediante imágenes espaciales o visuales es una fuente de dificultades en la realización de las tareas matemáticas. Pues comúnmente lo que más genera problema en un estudiante es que muchas veces no todos tienen la capacidad de pensar o de imaginar lo que están resolviendo en realidad. Entonces, ese es lo que es
Un pensamiento espacial. De hecho, para algunos de ustedes que a lo mejor llevarán álgebra moderna, que es un poco abstracta, se darán cuenta de que no todos tienen la habilidad de pensar o de obtener información de manera espacial, es decir, de pensar en lo que están resolviendo, por el hecho de trabajar con conjuntos abstractos. Entonces, de acuerdo al desarrollo de habilidades de manera individual de cada persona, no todos poseen la capacidad de tener ese tipo esa habilidad espacial. Eh, Pueden existir errores provenientes en la producción de representaciones icónicas, es decir, imágenes espaciales. Me imagino el problema, pero no logro darle la interpretación adecuada o la interpretación matemática. Luego tenemos ahí aprendizaje, errores debido a un aprendizaje deficiente de hechos, destrezas y conceptos previstos. Incluyen, dice, todas las deficiencias de conocimiento sobre contenidos y procedimientos específicos para la realización de una tarea matemática. Estos son los errores que surgen por tener déficit del manejo de conceptos, es decir, sé cómo resolverlo, pero no tengo el concepto, incluso no manejo el contenido, entonces por lo tanto no voy a poder resolver el problema. También tenemos ahí los errores debidos a asociaciones incorrectas o a rigidez del pensamiento. Muchas veces los alumnos continúan empleando operaciones cognitivas aun cuando